A finales de 1995, Sony lanzaba su primera videoconsola y lograba llamar la atención en todos los mercados gracias a un catálogo realmente excepcional e interesante. Y aquí en Europa, el que más fascinó, el más exitoso en ventas y el que nos hizo presenciar cómo sería el futuro de los videojuegos fue Wipeout. Pero para poder hablar de este título en condiciones y poder entender ese éxito y su propia existencia, antes debemos viajar en el tiempo hasta 1985, momento en el que aparece en el mercado una máquina que democratizaría la posibilidad de trabajar y crear arte digital, y que generaría un movimiento artístico y tecnológico que fusionaría el mundo del videojuego con el de la música electrónica, el arte en 2D y hasta el diseño industrial. Esa máquina no fue otra más que la Amiga 1000 de Commodore, que para muchos sería más conocida por sus revisiones y actualizaciones de los años 1986 y 87, y que respondían al sobrenombre de Amiga 2000 y de Amiga 500. Hasta la llegada de estos microcomputadores, la mayoría de ordenadores domésticos contaban con paletas de color muy reducidas, con capacidad para mostrar 4, 16 o 32 colores en pantalla en algunos casos, con cantidades de memorias muy reducidas, de 32, 64 o 128 kilobits de RAM, y que carecían de un sistema de audio complejo. Eran sistemas que por sus propias limitaciones impedían que sobre ellos se pudiesen crear conceptos complejos u obtener calidades abultadas. La única opción posible a estas máquinas, hasta la llegada de la propuesta de Commodore, era la de invertir en un potente IBM PC de la época que podía llegar a costar 10 o 15 veces el precio de estos computadores, y que se podía disparar aún más si queríamos añadir determinadas actualizaciones de hardware. Para que nos entendamos, unos costaban alrededor de 300, 500 euros dólares de hoy en día, y los otros empezaban a ser accesibles desde los 3.000 euros en sus modelos más básicos. Pero aún con esto no estaban preparados para competir con la bomba de Commodore. Por un precio cercano a lo que hoy serían unos 600 euros o dólares, la máquina de la empresa británica ofrecía una buena cantidad de RAM, un procesador bastante veloz para el momento y un chip gráfico y de sonido que revolucionaría la industria y el mundo de lo digital. Tuvieses el dinero que tuvieses, hubo un momento en el que ningún PC pudo igualar lo que ofrecía la máquina de Commodore. Y si buscabas lo más puntero del momento a niveles ya industriales, la inversión era de cantidades multimillonarias. Y es que la máquina era tan avanzada a niveles visuales y sonoros que se empezaron a desarrollar para ella programas de diseño gráfico profesionales, de edición y creación musical y hasta de edición de vídeo o de animación. Photon Paint, Aegis Animator, Instant Music, Deluxe Paint y otros tantos programas míticos permitieron componer música electrónica, crear animación y efectos especiales para series y películas, y crear arte digital con hasta 4096 colores en pantalla, cuando el estándar más avanzado de PC era de 256 en su modo VGA. Para que os hagáis una idea de lo que ocurrió, artistas de la talla de Andy Warhol, Sid Mead o Steven Spielberg se enamoraron de esta tecnología y se valieron de sus posibilidades creativas y de producción. Por finalizar con esto, decir que la serie Sequest pudo producirse con esos valores de producción tan altos pero tan a bajo costo gracias a la tecnología de Commodore, y no fue la única serie o película que se produjo gracias a la accesibilidad de esta tecnología. Y ahora, extrapolad esto al mundo del videojuego, de la música y del dibujo. Compañías como Psygnosis, Cinemaware o Bitmap Brothers empezaron a trabajar con artistas gráficos y sonoros que empleaban como herramienta de trabajo este sistema, y de este movimiento de fusión cultural al alcance de todos, que hizo que pasásemos de videojuegos casi sin valores artísticos o en su mayoría demasiado abstractos, nacieron empresas como The Designers Republic, principal culpable de la estética y de la campaña de marketing de Wipeout. Y es que, aunque pueda parecer un elemento ajeno, sin esa revolución de la Amiga no hubiesen existido estas compañías. Y tranquilos, ya casi hemos llegado a donde teníamos que llegar. Psygnosis creó en 1990 un juego de carreras futuristas titulado Matrix Marauders, en el que las armas y el concepto de un Fórmula 1 futurista entraban en juego, aunque eso sí, con un presupuesto muy limitado y con unos valores de producción no demasiado elevados. Ese concepto fue recuperado en 1994 por Jim Bowers, responsable de Matrix Marauders, y por Nick Burcombe, quienes pensaron en mezclar el concepto de ese juego con los elementos del que para ellos era el mejor videojuego competitivo de aquel momento. Atención, Mario Kart.
Sí, por increíble que parezca, Wipeout existe gracias a Mario Kart, entre otras cosas, y hay que ver la de vueltas extrañas que da la vida. A esto le sumamos que ya se había creado esa escuela artística británica en la que se pedía consejo y participación a grandes diseñadores y artistas, y como conocían a gente en The Designers Republic, empresa ultra conocida por su diseño en portadas de música electrónica y diseños industriales, acudieron a ellos para conformar una estética propia y para encargarles la campaña publicitaria. Y lo que sucedió a partir de aquí es historia del videojuego, del marketing más agresivo y del diseño conceptual. Estos geniales tipos tomaron la base iconográfica de la propaganda y del diseño industrial de la antigua URSS, lo fusionaron con colores planos, con diseños de producción y kanjis japoneses, con diseños vectoriales simples y con el increíble y maravilloso concepto industrial que impregnaba los diseños del maestro Sid Mead. El resultado: cambiaron la forma en la que se diseñan logotipos, productos e iconografía, y esto, aun de forma inconsciente, perdura hasta nuestros días. A la par que The Republic Designers daba forma a todo esto, el equipo de Psygnosis diseñaba un motor de físicas que emulaba el comportamiento de unos cazas que desafiaban la gravedad, unos circuitos imposibles por los que transitarían y unas armas que servirían a modo de tributo de su querido Mario Kart. 6 circuitos principales más uno secreto, 8 cazas de increíble diseño, una banda sonora con tracks compuestos por The Chemical Brothers, Orbital y por el equipo de sonido interno de Psygnosis, Cold Storage, posibilidad de jugar a dobles interconectando 2 sistemas, un polycount extraordinario para su época, una fluidez de ensueño y un diseño conceptual en su conjunto que se sentía como algo realmente transgresor y nunca visto. Psygnosis tenía entre manos uno de los videojuegos más trascendentes jamás programados, y todavía no eran conscientes de la importancia que tendría. Y llegó 1995. Tras 14 meses de desarrollo y muchos problemas para crear las físicas y para sacarle partido a la máquina de Sony, que aún era una desconocida para ellos, estaban listos para presentar el juego ante el gran público. The Designer Republic había creado una campaña extraordinaria, capaz de no dejar indiferente a nadie y para la que estuvo en contacto constante con los directivos de Sony, valiéndose de los mismos para definir cuál sería el público objetivo al que dirigirse y así dibujar al buyer persona perfecto. Jóvenes entre 16 y 25 años que siguieran las tendencias del momento y que contasen con un mínimo de poder adquisitivo, y querían que la publicidad fuese impactante. Dicho y hecho, 2 jóvenes extasiados y sangrando delante de un televisor, tras lo que se supone una sesión de juego a Wipeout. Totalmente idos y con elementos del juego en sus camisetas, fueron el cartel publicitario más llamativo y salvaje de aquella época, lo que generó mucha atención y no pocas críticas, porque los censores, los hijos de puta de los censores, esa mierda de gente que no es capaz de distinguir entre realidad y ficción, ahora sí, acusaron a la compañía de promover la violencia y el uso de drogas entre los jóvenes. Toma ya, disparate. Lo que, como os podréis imaginar, acabó beneficiando al juego, a Sony y a PlayStation. Y por eso mismo, Wipeout, volviendo por donde empezábamos, se convirtió en el juego más vendido en Europa durante el lanzamiento de la consola y cosechando no pocas ventas en el resto de territorios. Centrándonos en el juego y en lo que consiguieron, la realidad es que a niveles estéticos, de diseño de pistas y de concepto, se trató de un título sobresaliente que fue capaz de mostrar algo nunca visto y hacer que se sintiese creíble, futurista y tecnológicamente superior. Pero a niveles jugables, y centrándonos al 100% en la experiencia a los mandos, fue un juego realmente difícil, poco permisivo y muy cuadriculado a nivel de control. Todo molaba 1000, menos esos putos choques leves que paraban el ritmo y que podían hacer insufribles las partidas, y esa sensación de que el juego no te perdonaba ni una. Y es que hay que admitir que aspiraban a algo muy complejo, ya que aún estábamos en los inicios del desarrollo 3D, y un sistema de físicas como el que integraba el juego provocaba no pocos problemas. Y no me malinterpretéis, que lo que había conseguido Psygnosis con Wipeout era notable, pero también demasiado exigente y errático. Eso no quita para poder decir que Wipeout era el maldito futuro de los videojuegos, del diseño, del desarrollo conceptual y del marketing. Y aunque esos problemas jugables existieron, una vez a los mandos era tal la impresión y la calidad mostrada que se le perdonaba, porque era duro y áspero, pero para nada injugable o poco divertido. Tampoco os preocupéis, porque el mismo equipo, conscientes de esos mismos problemas, volverían a la carga con una continuación que solventaría todos esos problemas y que, esta vez sí, crearían un juego perfecto en relación a lo que querían conseguir.
se tituló Wipeout 2097 o Wipeout XL, según el territorio, y fue una puñetera obra maestra. Pero de eso hablaremos en un próximo vídeo. Si me lo permitís, y como conclusión finalísima, Wipeout en su conjunto es menos importante que la suma de sus partes, y significó el culmen de un movimiento artístico colaborativo que aunaba programación, diseño, música y todo el talento generacional que se había iniciado desde mediados de los 90 en Reino Unido con la llegada de la serie amiga de Commodore. Hoy en día hemos visto movimientos similares gracias a motores como Unity o Unreal Engine, que han democratizado también la posibilidad de desarrollar y crear a costes irrisorios. Aunque la mayor diferencia es que hoy en día existe mucha más distancia entre los requisitos para un desarrollo amateur y una superproducción. Y bueno, llegados a este punto, solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!